Hola amigos y amigas de tuopinas.cl, bienvenido al nuevo capítulo de Propósitos, nuestro podcast, el cuarto capítulo, y hoy tenemos un invitado interesantísimo. Se trata de Andrés Toro Carrillo, profesor de educación física, magíster en ciencias de la actividad física y actualmente preparador físico de alto rendimiento. Él tiene 41 años y le damos la bienvenida al set de tuopinas.cl. Bienvenido, Andrés. No, gracias por la invitación, Víctor. Siempre es importante tener un espacio para hablar de deporte y preparación física que en muchas ocasiones no se realiza. Andrés ha tenido pasos por equipos del fútbol chileno, tanto de la primera A como la primera B. Limache, San Felipe, Iquique, Unión Calera, Cobreloa. No sé si se me queda algo por ahí en el tintero. Santiago Wander, Ranger, San Marcos de Arica, Deporte Melipilla, donde me inicié. Son bastante equipos a la altura de edad que tengo. ¿Te iniciaste en Melipilla porque eres de Melipilla? Sí, yo soy si bien nací en Santiago, pero para todo el mundo yo soy de Melipilla. Mi vida la hice en Melipilla, mis amigos de infancia están en Melipilla, estudié en Melipilla y claro, ahí comencé en el fútbol formativo del club y de ahí hice carrera ya a nivel profesional. Y sí, sacaste la licenciatura en educación física y luego te fuiste preparando. ¿Cómo llegaste a ser preparador físico? No, yo estudiaba pedagogía en educación física, ya en eso, ya muchos años atrás, y en el transcurso de que yo estaba estudiando educación física, nace la posibilidad de trabajar en el Club Deportes Melipilla. Y me di cuenta de que como profesor de educación física faltaban ciertos aspectos para poder entregar mayor cantidad de herramientas a los deportistas. Entonces ahí hice un cambio, estudié preparador físico. Terminé de preparador físico, luego terminé también la licenciatura en educación física, pero hice algo bien poco normal de lo que lo hacen todos, sino que en el camino me di cuenta que yo quería ser preparador físico y que la carrera de la pedagogía no era conducente para el rendimiento en esos años. Hoy en día hay infinidad de carreras que te guían más al deporte de alto rendimiento. Y después ya hice continué estudiando el grado, saqué el grado de magíster hace un par de años atrás, pero ese es más o menos el tema estudiantil, cómo lo ordené. Perfecto, y de ahí ya, a medida que te fuiste preparando, empezaron a surgir nuevas oportunidades laborales en otro equipo. Después de Melipilla te fuiste a... Nosotros hicimos una muy buena campaña en Deportes Melipilla en el año 2009. Si bien yo ya venía trabajando 2 años en el fútbol formativo con Emiliano Astorga, después nos suben a nosotros el primer equipo de Deportes Melipilla en primera vez. Hicimos una campaña buenísima en la cual a nosotros después nos bajan por secretaría. Nos quitaron más de 15 puntos al club en ese año. Y como la campaña fue buena, hubo un par de clubes interesados en contratar nuestros servicios. Y uno de esos fue Unión Calera. Aparte que el profe Milán había jugado en esa época, o sea, en la época del 80 había jugado acá en Calera, entonces era conocido más la campaña. Y ahí surgió el hecho de venir el año 2010. Comenzamos ya a trabajar acá. Si bien partimos en diciembre del 2009, el año 2010 ya fue el año formal y ahí terminamos con una tremenda campaña, la cual conseguimos el ascenso después de más de 24 años. Creo que el club no estaba en la división de honor del fútbol chileno. Vamos a continuar después específicamente con el tema de los ascensos. Vamos a seguir con el tema de lo físico. Román Riquelme en una entrevista dio a entender que el talento es importante en el fútbol porque se trae. Lo físico, de alguna manera, él como que lo dejaba en un segundo plano. ¿Qué tan importante es mantener lo físico en un deportista, en un futbolista profesional? No, hoy en día con todas las nuevas herramientas, las nuevas metodologías del entrenamiento, las nuevas tendencias del entrenamiento, el trabajo físico está siendo preponderante en esta nueva era del fútbol. Si bien cuando da esas declaraciones, Román, todavía estábamos en la transición
donde muchas veces era el talento por sobre el físico. Hoy en día no, hoy día está todo equiparado. Es más, hay 5 componentes que son del rendimiento, en el cual está el físico, el técnico, el nutricional, el técnico y el táctico. Esos 5 componentes se componen dentro del alto rendimiento, para hablar de deportista de nivel. Entonces, todo eso se conjuga y hoy en día estamos hablando de un deportista de alto rendimiento o que tiene las condicionantes para poder rendir. Una de estas variables que esté baja, el jugador inmediatamente su rendimiento se va a ver mermado ya sea en un entrenamiento o sea en el partido del fin de semana. Eso está como científicamente comprobado, por así decirlo. Sí, está documentado que todo esto que estoy mencionando son los componentes del rendimiento deportivo. De esos 5 componentes, ¿cuál es el que más falla en los futbolistas de nuestro país? Es una pregunta bastante amplia, ¿ya? Pero generalmente hay una descompensación a nivel físico importante, porque, a ver, si hablamos de la transición que existe entre el fútbol formativo y el alto rendimiento, siempre va a haber una transición. Va a haber una transición ya sea de la carga de trabajo, de la intensidad del trabajo que va a costar al deportista asimilar a un entrenamiento del primer equipo. Entonces es una variable que nosotros como profes de rendimiento o de los profes del primer equipo tenemos que hacer que esa brecha sea menor, cada vez sea menor. Donde los últimos años ha ido mejorando el deportista nacional en el tema nutricional. El tema nutricional antiguamente no había un cuidado mayor. Hoy en día, hablando específicamente del futbolista, el futbolista se cuida. Tenemos evaluaciones que hacen que también al jugador lo tengamos con una evaluación constante, y eso también nosotros como profe nos permite ver en qué parámetros se encuentra el deportista, lo que queremos de él, y después hacer entender al deportista por qué nosotros buscamos ese número. Entonces, todo esto, como te explicaba Víctor, todo esto se va conjugando en el rendimiento, pero llevándolo netamente a la pregunta que tú me realizas, me parece que el aspecto nutricional y el aspecto físico son aspectos que muchas veces vienen disminuidos, pero en esto que se conjuga también está el aspecto psicológico, que muchas veces tú puedes tener un deportista preparado técnicamente, tácticamente, físicamente, nutricionalmente, pero le está fallando el aspecto psicológico, y eso también va a venir en el rendimiento. Entonces, por eso es importante que hoy en día en los clubes existen los equipos multidisciplinarios, en cual todos los que estamos enmarcados en esto, tratamos de que el deportista mantenga todos estos niveles elevados para que pueda rendir el fin de semana. Entonces, mira, el ejemplo más básico que te puedo dar, que antiguamente en los equipos solamente había un preparador físico y un técnico. Eso era era todo el material humano que había. Luego de esto se integraron los kinesiólogos, después un ayudante de preparador físico, un ayudante técnico, un profe de arquero. Hoy en día los equipos cuentan con nutricionistas, psicólogos. Hoy en día hay un staff mayor. ¿Para qué? Para poder tener estos componentes que te estoy mencionando yo de manera óptima, para que el deportista al final rinda. Se ha ido profesionalizando. 100%. Es requisito, si no, no es competitivo, ¿no? Es que tenemos que tratar de cortar la brecha. Porque el fútbol, sobre todo ya cuando estamos hablando de rendimiento, es una vorágine. Entonces tú necesitas el fin de semana rendir, ganar. Entonces nosotros que estamos en esto entendemos que es de esa manera, pero tenemos que tratar de acortar todo. ¿Cuál es el objetivo número 1 de un preparador físico en el deporte de alto rendimiento? No, que lo primero, para mi visión como preparador físico, porque esto se lo digo, te lo comento a ti, también se lo digo a colegas y a mis alumnos también, que cada preparador físico tiene una visión de preparación física. Podemos mirar la preparación física de distintas maneras, pero casi todos los caminos te van a llevar al objetivo. Pero cada preparador físico tiene que tener su propio sello. A mí me gusta que mis equipos compitan. A mí me gusta que mis equipos corran. A mí me gusta que mis equipos sean fuertes. Para mí, eso cuando yo lo veo en cancha, después digo, ya, el equipo que está acá me está representando. Entonces, mi tarea se está logrando. Pero eso en la parte física, porque esto no se trabaja de manera aislada.
Esto se trabaja a través de un conjunto. La preparación física también tiene que estar muy bien pensada o tiene que ser el complemento ideal con en este caso con el director técnico. Entonces, si se conjugan las dos ideas, la idea técnico-táctica más la idea de preparación física, todo se hace más fácil para el responsable del área, que en este caso soy yo como preparador físico. ¿Y tu visión cuál es? ¿Es ir a ganar? Es como, a ver, en una conversación que tuvimos con Andrés, yo le pregunté esto anteriormente tras cámara, ¿cuál es el objetivo? Entonces, negro, Víctor, si mi jugador tiene que salir a la cancha y tiene que ganar en velocidad, tiene que ganar en físico, tiene que ganar. Ahí está bien hecha la pega. Tenemos que competir. A eso se reduce. Tenemos que competir, pero competir con las mejores armas, Y eso quiere decir lo mismo que te comentaba a ti, que el jugador tiene que correr, tiene que meter, tiene que ganar todos los duelos. Para mí, o sea, el jugador yo lo tengo que armar de cierta manera para que se vea un jugador fuerte, íntegro en la cancha. Que sea difícil que le puedan ganar a través de la parte física. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo mido 1,74, por ejemplo, y llega uno de 1,90, toro, grandote? Esa brecha, ¿cómo la manejan? Si bien hay algo natural, se entiende, pero uno prepara al que es más bajo para que aguante. Sí, es que todo va dentro de esto de competitividad, pero si ya no encontramos con esa diferencia y se encuentran, por ejemplo, un extremo que puede medir 1,65 m con un central que puede medir 1,84 m, estoy dando un ¿Sí? ejemplo, pero también viene la picardía del jugador. Allá viene la picardía del jugador. Quizá si voy a chocar con él, lo tengo que mover antes. Entonces, todo eso se tiene que ir conjugando en esto. ¿Desde cuándo cambió el paradigma de ver lo físico como algo importante en el fútbol? Mira, yo creo que ahí yo me declaro un afortunado de estar en esta época en esto, ¿ya? ¿Por qué me declaro afortunado? Porque siento que me ha tocado vivir toda una transición desde los trabajos, desde la parte física. Hubo un momento en la cual, no sé, o sea, que los jugadores salieran, correr sin balón era prácticamente, ¿qué está haciendo? ¿Está loco el preparador físico? Eso no se hace. Hoy en día ya entendieron que todo tiene que conjugarse, que hay tareas que se hacen con balón, en espacio reducido, que no se van a lograr las condicionantes que te van a pasar el fin de semana, la velocidad de alta intensidad, los metros sprint y todo lo que se lleva a rendimiento de cancha. Pero yo creo que en el momento de que las ciencias del deporte hicieron su llegada a los deportes colectivos. Cuando hacen su llegada a los deportes colectivos empezaron a entenderse más los valores y a entender mucho mejor el rendimiento que necesitaban este tipo de deportes, que no es un deporte cerrado como puede ser algún deporte de atletismo, sino que aquí son múltiples factores que ocurren en partido y cada partido es distinto entre sí. Entonces, claro. Con la llegada de la ciencia al deporte, Víctor, me parece que fue un tema importantísimo para entender este cambio de paradigma y en lo cual nosotros a través de las mejoras físicas podíamos mejorar nuestro rendimiento técnico-táctico. Hoy se mide todo, ellos ocupan una especie de peto. Eso sí. Para que la gente que está en la casa nos está mirando, estamos en Propósitos, capítulo número 4. Nuestro invitado es Andrés Toro, preparador físico, magíster en ciencias del deporte y es preparador físico de alto rendimiento. Eso que ocupan ese peto, ¿qué información te entrega? No, eso entrega una infinidad de información. Y ahí va a depender de cada cuerpo técnico lo que quiera ver el cuerpo técnico, qué es lo interesante del GPS, que tú a través de eso tú puedes monitorear la carga externa del deportista. ¿A qué nos referimos con carga externa? Son todas, por ejemplo, la distancia que recorre el jugador, cuántos metros hizo en velocidad, cuántos hizo en metro sprint, disculpa, a alta intensidad, cuántos cambios de direcciones realizó, cuántas aceleraciones, desaceleraciones, y todo eso después se cuantifica y eso a nosotros nos entrega una carga externa. Ver
cómo fue el entrenamiento o cómo fue el partido oficial. Entonces, todo eso se hace a través de los dispositivos GPS. ¿Y esa información a ti te ayuda al momento de qué? ¿Tomar decisiones? Sí. Por ejemplo, eso puede llegar a generar la conversación para decidir si va a ser titular o no. ¿O no es tan así? En mi caso, yo prefiero aterrizar eso. Es un dato importantísimo, pero también tenemos que ir viendo las situaciones puntuales, ya sea de un entrenamiento o del mismo juego. Entonces, de repente, para mí, no tengo que hacer un cambio en un partido producto de un GPS. Lo que sí me va a servir mucho es que si tengo los parámetros del jugador normalizados, es decir, que ya tengo su promedio y veo que el jugador está debajo del promedio, yo me puedo acercar al jugador y preguntarle si le está pasando algo. Y muchas veces sucede que el jugador está con alguna molestia o lesión. Y ahí sí podemos hacer. Lo que a mí me ayuda harto este dispositivo es tener ese tipo de alerta y ver cómo se está moviendo mi equipo. Pero de ahí me parece que hay que ser un poco cauto, porque sé que también existen colegas que piensan que a través de los dispositivos vamos a encontrar muchas soluciones. No, es una herramienta más para entender cómo se está moviendo mi plantel. Perfecto. ¿Cómo se comporta el jugador chileno con su autocuidado físico? ¿Qué pasa cuando eso se desnivela? Es una información también nutricional, pero también tiene que ver con lo físico. ¿Cómo manejas eso tú? No, es que lo que pasa es que, bueno, es importante también aclarar de que, o contar como anécdota que cuando tuve ramo en el magíster, me topé con otros entrenadores de otras disciplinas, también suceden este tipo de desórdenes. Nosotros tratamos de que el jugador entienda de que al final, para rendir, tiene que tener un cuidado. Tiene que tener un cuidado personal, porque no tan solo son las 2 horas de entrenamiento que nosotros le planteamos al jugador, sino que después ya viene la supercompensación y viene el tema de lo que ellos van a aportar para poder recuperarse. Entonces, si ellos no logran recuperar, a la semana, al día siguiente no van a poder rendir, y eso va a ir mermando nuevamente el rendimiento de los componentes principales que yo te estaba hablando cuando comenzamos esta conversación. Entonces, tenemos que estar constantemente conversando, explicando, controlando, y esa es la única manera que nosotros encontramos en este caso con Víctor para mantener un orden. Debe ser complicado de alguna manera. A veces depende de cómo lo entienda cada jugador, ¿no? Sí, es complicado, pero con el pasar de los años y en esta misma transición que yo te mencionaba hace un rato atrás, me parece que también el jugador ha ido cambiando, pero cambiando para bien, entendiendo todo, entendiendo cuando hay momentos para todo. ¿Ya? Entonces, eso también ha sido beneficioso para poder rendir, porque al final, imagínate, tú pretendes trabajar la preparación física alta un día y un jugador se descuidó en la noche, es muy difícil, el jugador corre un riesgo de lesión elevado. Entonces, el jugador hoy en día está entendiendo mejor esa implicancia del descanso. Perfecto, vamos con los ascensos. ¿Cuántos ascensos tiene en el fútbol chileno tú? Acá, particularmente en Unión Calera, el 2010 del 2017. Esos dos acá en Unión Calera, en Deportes Limache, el de segunda profesional donde fuimos campeones, y el año pasado cuando le ganamos a Rangers la liguilla de promoción. Son 4 ascensos ya que tenemos acá. De esos 4, ¿cuántos fueron con Víctor? 2, tres. El primero fue con Astorga el 2010, el 2017 fue con Víctor y los otros 2 de Limache son con Víctor Rivero, como jefe técnico de esto. Se ha creado un fiato ahí con Víctor Rivero, importante, ¿no? Sí, porque me parece que una de las grandes cosas que conjugan en estos rendimientos es que los dos vemos el tema muy similar. Él desde la intensidad táctica que trata de que su equipo jueguen, y yo desde la intensidad física para que mi equipo logre sostener lo que el técnico quiera.
Entonces, eso que nosotros conjugamos me parece que es uno de los puntos altos durante estos años que llevo trabajando con Víctor, que yo empecé el 2017, entonces ya llevamos tiempo, si bien siendo yo el preparador físico del cuerpo técnico de Víctor, pero a Víctor yo lo conozco del año 2010, cuando era arquero de Unión Calera. ¿Cómo debe ser la relación entre un técnico y un preparador físico? ¿Qué tanta confianza debe haber? Tomando en cuenta lo que me acabas de contar. Porque no es fácil mantener una relación de tanto tiempo profesional en el fútbol, digámoslo. Me parece que acá en el medio nacional sí se da harto de que las parejas de preparador físico y técnico trabajen por harto tiempo. Generalmente, ya como llevamos tanto trabajando y nos enfrentamos con los mismos cuerpos técnicos, generalmente son los mismos profes con los técnicos. Pero me parece que a través de una confianza laboral. La confianza laboral de ambas partes es lo que tiene que ser primordial en esto, de tener la capacidad de hablar con el técnico y que el técnico recepcione de buena manera tu comentario llevado desde la parte física, y también cuando el técnico necesita algo de la parte física también recepcionarlo y poder todo canalizarlo para un bien común. Si al final esta cosa es un bien común para todo un cuerpo técnico, cómo nosotros pensamos todo. O sea, al final lo que pasa es que nosotros no tenemos que pensar que esto va a correr por caminos distintos, sino que esto hay que pensarlo como un todo, y ese todo va a lograr que todo se conjugue en un buen rendimiento. Eso que dices tú es importante porque uno piensa que el técnico es como el que toma siempre la decisión, pues, y lo que tú nos estás contando es de que es colectivo desde el inicio, desde la interna, desde el núcleo, es decir, tenemos que ver lo colectivo para que nos vaya bien, es de todos. Todos tenemos que aportar desde nuestra área para que el técnico pueda tener la mayor cantidad de variantes y de jugadores disponibles para que también pueda él tomar la mejor determinación posible con respecto al 11 que va a parar el fin de semana o los relevos de un partido. ¿Cuál es el técnico más complicado con el que te ha tocado trabajar? Es que no he trabajado con mucho... Ese sería Astorga y Rivero. Y cuando fui ayudante de preparador físico, hace ya muchos años atrás, pero era ayudante, era un holandés que había en Deportes Melipilla, pero con el me parece que lo único que podría ser un técnico del fútbol joven hace muchos años atrás, que la verdad que no conozco el nombre, pero fue cuando recién me estaba iniciando. Pero he tenido la fortuna de trabajar con dos técnicos durante mucho tiempo que han confiado en mi trabajo. Así también eso es importante, porque el técnico confía en el trabajo del preparador físico. ¿Es un jugador complicado que te haya salido? Sí, porfiado. Siempre van a haber, pero como te digo, con el tiempo ya son menos. Son menos. ¿Qué hacías con ellos? ¿Qué hacías con ellos? Es que mira, hay dos caminos. Uno que se puede enojar y que el jugador tenga que hacerlo todo de malas ganas, o mejor convencer a jugar en el proceso, hacer entender. Hoy en día con este tema de los dispositivos GPS, más las mediciones de antropometría que hace el nutricionista, más las mediciones, las evaluaciones físicas que hacemos nosotros dos veces al año, con eso uno le puede mostrar al jugador, mira, ¿sabes qué? Así como lo estás realizando tú, no te está dando para competir, porque yo te voy a comparar primero con tus pares equipos, y más encima te voy a mostrar números de la liga europea y de la liga sudamericana. Y estáis muy bajo, así no vais a competir. Tú decides. Entonces, me parece que ese entendimiento que tiene que haber entre el jugador y el preparador físico hoy en día se está acortando porque hay mayor cantidad de datos. Interesante el análisis, porque finalmente con datos uno presiona, por así decirlo. ¿Sí? Finalmente uno dice, mira, lo contextualiza. Aquí estás tú, aquí están los demás. Lo que pasa es que hoy en día la preparación física, todo se puede objetivizar, todo. Desde el control de peso, por ejemplo, yo peso todos los días, bueno, hoy en día ya no peso, mi ayudante pesa todos los días los jugadores, pero yo tengo el informe en mi teléfono a las 9 de la mañana, lo que el jugador pesa. Adicionalmente a eso, el tema de los GPS. Adicional a eso, cuántas veces pasó por un trabajo preventivo, el informe que me entrega el kinesiólogo. Después, cada 15 días tomamos la sumatoria de 6 pliegues, que es una medición que
antropométrica. Después, una vez al mes, el tema, la antropometría total. Entonces, hacemos entender al jugador. Hacemos entender al jugador que para soportar y competir, soportar la intensidad del entrenamiento y soportar lo que se propone en el partido, tenemos que estar en estos números. Entonces, ahí está el tema del convencimiento que uno tiene que hacer con el deportista. Volviendo a los ascensos, ¿cuál fue el que más recuerda? El que más... ¿Y por qué? Porque siempre hay un por qué. Sí, lo que pasa es que cada ascenso tiene su historia. El primero te podría ser el 2010 con Calera, porque fue el primero. Pero después lo que se hizo el 2017 fue una locura. Cuando Víctor llama para tomar el equipo que estaba último, 14, teníamos que recién pillar al penúltimo que estaba 14 puntos sobre nosotros, teníamos que ser campeones para recién optar a una liguilla, y esa liguilla ganarla es algo casi imposible. Imposible. Aquí la gente de Calera, ese equipo le puso el equipo de los sueños imposibles, imagínate. Así apodaron ese equipo. Entonces se fue una locura. Después llegar de haberle ganado a Wander por los penales y llegar acá al centro de Calera y un mar de gente, se improvisó un escenario arriba de una camioneta, la municipalidad hizo. Fue una locura, fue un ascenso muy bonito. El del año pasado con Limache, cuando todos pensaban que Ranger había dado vuelta la llave y viene este penal y nuevamente competimos, son otro tipo de emociones, porque llegó un momento de que no estábamos compitiendo, hacemos el penal, empezamos a competir y después lo ganamos nuevamente en tanda de penales. Cuando todo el mundo quería que subiera Ranger y no Limache, por la tradición de equipo. Los dos partidos, imagínate, de los dos ascensos estos, tanto de Calera, fue de visita la vuelta en Playa Ancha, estadio repleto, verde, un estadio verde completo. El del finales del año pasado, estadio de Ranger repleto, rojo entero, no se escuchaba nada. Entonces, cada ascenso tiene su historia distinta y su valor agregado. Entonces, se me hace muy difícil hacerlos competir entre ellos dos, siendo que me gusta la competencia. Ese fue un logro importante. Ah. Nos tocó vivirlo de cerca ahí con nuestro amigo Fontana. Sí. Actualmente está en Deportes Limache, que también ha sido sorpresa como un equipo tan nuevo pasa de una a otra, es como ya... Ahora, si bien no están tan bien en la tabla, se lograron hartas cosas. ¿Cuál es la clave para llegar a eso? Has tenido varios logros en el fútbol, pero Limache ha sido como algo nuevo para todos. Estoy hablando del plano general, de todo, del fútbol en general. ¿Cuál es la clave? ¿Qué le pasó a Limache? Uno se pregunta y dice, oye, ¿cómo le hacen esto? Bueno, lo primero creo yo que Limache todavía tiene este espíritu familiar, este espíritu amateur, entonces eso hace que sea un equipo bien querido a nivel nacional. Pero yo creo que hay una clave, porque importante, pero es el sello que trata de darle el cuerpo técnico. El sello, esta cosa de competir. Porque quizás hoy en día estoy hablando yo como preparador físico, mi visión de preparación física, lo que busco como preparador físico, pero de competir, pero seguramente va a hablar después en algún momento con Víctor te va a decir lo mismo, el profe arquero Matías Férez te va a decir lo mismo, va a conversar quizás con uno de los asistentes que tenemos, con Carlos Contreras, te va a decir lo mismo. Nosotros competimos. Y en eso de competir, nosotros sabemos que quizás somos el equipo con menor recursos, que no tenemos una localidad fija, que tenemos que jugar entre Calera, jugar en Quillota, pero donde nos paramos tenemos que competir. Y todos cuando nos salimos nosotros, ese es nuestro sello como cuerpo técnico. Competimos. Porque nosotros estamos sentados en la banca, pero nosotros competimos. Y eso es lo que nosotros nos enorgullece y hace que este equipo de trabajo que hay detrás sea un equipo de trabajo exitoso. Estamos llegando al final de esta conversación, el cuarto capítulo de Propósitos. Andrés Toro, preparador físico de alto rendimiento, nos ha explicado, ha sido una conversación muy interesante, nos ha explicado de su proceso profesional,
de sus éxitos, del tema físico en Chile y de la competencia por sobre todo. Andrés, te dejamos la cámara. Entiendo que tú tienes una beta emprendedora. Cuéntanos de qué se trata eso muy brevemente antes de despedirnos. No, bueno, acá en la comuna de La Cruz tengo un centro de entrenamiento que se llama AT Entrenamiento, en el cual lo que buscamos ahí con los profes que trabajamos, que son Carlos Contreras y Camilo Rojas, es tratar de entregarle un servicio muy similar a la idea que nosotros tenemos en el primer equipo, de que los niños puedan competir, también de ayudarlos en su proceso de formación. Si bien nosotros somos un centro de entrenamiento en el cual nosotros entregamos los trabajos complementarios, pero nosotros buscamos eso, de darle un trabajo bien pensado, desarrollado y de rendimiento a los deportistas acá locales. Eso es lo que nosotros tratamos de realizar con AT Entrenamiento. Muy bien, vamos a dejar en el Instagram también para que lo busquen y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales www.tuopinas.cl, en YouTube, Instagram, Facebook, @tuopinas.cl. Despedimos a Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Propósitos.